Buenas tardes, señores. Espero que estén bien. Hoy vamos a conversar un poco con respecto a los métodos de explotación, algunas de sus características, algunas consideraciones también. Y para esto, cierto, vamos a partir en este caso con unos conceptos claves también que nos van a permitir orientar de mejor manera ciertas decisiones que podamos tomar, ciertas consideraciones de diseño también que nosotros podamos trabajar en los distintos software de diseño y planificación que contamos, ¿ya? Así que espero que les guste. Método de explotación. La selección del método de explotación es de suma importancia y dependerá del cuerpo mineralizado. Esto quiere decir que claramente el cuerpo mineralizado que se encuentra debajo, ¿cierto?, de la superficie, si lo queremos ver así, afecta al método de explotación y no viceversa, ¿ya? Que se desea explotar con el fin de hacer la extracción de mineral, ¿cierto?, de una forma técnica. Buscamos, ¿cierto?, en este caso, que se cumplan con ciertas consideraciones, tecnicismos, ¿cierto? Ahí entra propiamente tal la ingeniería también. Recuerden que dependiendo de la orientación, de la envergadura, de la profundidad también, de la localización, la técnica va a ser distinta. También buscamos que la extracción del mineral sea de forma económica, porque claramente al final esto es un negocio, yo tengo que maximizar mis utilidades y minimizar mis costos, ya es el objetivo de toda empresa. Por otro lado, también sabemos que la elección de un método de explotación, ¿cierto? También viene condicionada a que puede ser más caro ese método en general o mucho más económico. Generalmente se habla de que el block caving es uno de los métodos más económicos y por contrapartida el más caro es el cut and fill. Y sustentable en el tiempo. Recuerden que aquí también aparece ese concepto famoso de la sustentabilidad, de la minería sustentable, ¿cierto? Y aquí hace referencia, por ejemplo, la minería sustentable, ¿cierto? El hecho de que la minería, ¿cierto? En distintas escalas, ¿cierto? Si lo queremos ver así, produce algún tipo de impacto también que va a, en este caso, de una u otra manera a afectar a las generaciones del futuro. Entonces, por eso, todo lo que yo haga en el presente, ¿cierto? Está condicionado en este caso al futuro de lo que vaya a pasar. ¿Ya? Y en su clasificación general existen dos métodos de explotación a cielo abierto, ¿cierto? Y el subterráneo. Ustedes muy bien saben que mayoritariamente podemos agruparlo en cielo abierto, ¿cierto? Desde las canteras hasta el mismo pit y los subterráneos con los distintos métodos, ¿cierto? De soporte, de relleno, ¿cierto? Por pilares también, etc. Criterios de selección del método. Dice, como primeros principios para la selección del método adecuado de explotación, se debe estudiar los siguientes parámetros. Por un lado, tenemos las condiciones del tamaño y ubicación de ese cuerpo mineralizado, ¿ya? Porque claramente hay cuerpos, quizás como un pórfido cuprífero, que son cuerpos de grandes tonelajes, grandes volúmenes, pero quizás de ley un poco más baja. La ubicación misma también, donde se encuentra, y ahí hace referencia un poco quizá a la profundidad también, que puede ser, o que en esta manera puede afectar en este caso a la sobrecarga, al pre-stripping, ¿cierto? A la cantidad de estéril también que yo voy a sacar, y eso también me condiciona si quizás lo tengo que atacar por cielo abierto o quizás lo tengo que atacar, en este caso, por una labor subterránea. Y acá tenemos el tamaño, el alto, el ancho, el espesor también, la potencia, si lo quieren ver así, del cuerpo mineral. La forma, si es una forma más tabular, más masiva o mucho más irregular también. La disposición, si es que está inclinado o posee cierto algún ángulo de manteo también, ¿ya? Y por último, les coloqué acá la profundidad, ¿cierto? Que en este caso hace mucha alusión, en este caso a esa razón de sobrecarga, ¿cierto? Que también va a afectar, ¿cierto? A la relación estéril-mineral, ¿cierto? O razón lastre-mineral, ¿cierto? O la REM, razón estéril-mineral, como dije. Por otro lado, aparte del tamaño y la ubicación, tenemos las condiciones geológicas e hidrogeológicas.
tanto de mineral como de roca caja, ¿cierto? O huésped, que afecta a la decisión de usar métodos selectivos o no selectivos, ¿cierto? Hay métodos, por ejemplo, que son mucho más selectivos que otros, hay otros métodos que tienen una gran recuperación. En el Ruman Pillar aparecen conceptos como la razón areal de extracción, como el grado de sustentabilidad S también, ¿cierto? Y aquí les puse requerimiento de drenaje, el bombeo, tanto en rajo como subterráneo. Ustedes saben que comúnmente siempre, bueno, hay mineras, por ejemplo, como quizás Ministro Ale, que tienen grandes problemas con respecto al agua. ¿Ya? La mineralogía también es importante para los procesos de la planta. Mineralogía y petrografía, óxidos versus sulfuros, la composición también que tienen estos mismos, la estructura del depósito, los pliegues, las fallas, las discontinuidades también, los planos de debilidad, grietas, fracturas, el clivaje, la uniformidad, la alteración, la meteorización, ¿cierto? Producto de los distintos agentes atmosféricos, zonas límites, ¿cierto? Eh, Aguas subterráneas también, todo lo que tiene que ver con la hidrogeología, la ocurrencia, ¿cierto? El flujo, el nivel freático, el nivel estático, ¿cierto? Los caudales, etcétera. Alguna excorrectiva superficial también, si lo queremos ver así. Otra de los criterios para poder seleccionar un método está las consideraciones geotécnicas, ¿ya? De hecho, hay un método que es el método de Nicolás, que también es como una tablita que te permite hacer ciertas ponderaciones también para ver cuál es el método de explotación más adecuado bajo los parámetros de entradas que yo vaya a utilizar. ¿Ya? En las consideraciones geotécnicas tenemos las propiedades elásticas, ¿cierto? Los módulos de deformación, el módulo de Young, ¿cierto? Que también ustedes la calculan en esa asignatura, las pueden calcular mediante un formulismo, ¿cierto? O también en el laboratorio. El comportamiento plástico o elástico también que tiene la roca, ¿cierto? Hasta alcanzar la rotura. El estado de los esfuerzos originales modificados por la excavación también son sumamente importantes. Acá aparecen conceptos como el círculo de Moore, como los criterios de ruptura, que pueden ser Moore-Coulomb, Hookham-Brown generalizado, ¿cierto? Donde se consideran ciertas constantes S, A, un D, que es un factor de perturbación de la roca, tanto minería a cielo abierto como subterránea, los esfuerzos principales mayores y menores, el ángulo, el phi, la cohesión, la envolvente de Coulomb, a qué hace referencia también, o qué representa también un círculo de Moore, los ensayos triaxiales también con las celdas Hooke, ¿cierto? Etcétera, etcétera. La consolidación, compactación y la misma competencia, la clásica resistencia a la compresión simple, que la pueden calcular en este caso con un ensayo destructivo o no destructivo, la resistencia a la tracción también. Otras propiedades físicas como la gravedad específica, la cantidad de poro, la porosidad, la permeabilidad, el índice de huecos, el índice de vacío, ¿cierto? Todas estas propiedades, en este caso, asociadas un poquito a la mecánica del suelo, si lo quieren ver así. La calidad de la roca y roca caja, ¿cierto? Y roca mineral. Consideraciones económicas determinan el éxito del proyecto, porque acá afectan a la inversión inicial que yo vaya a realizar, el flujo de caja con sus distintos parámetros de rentabilidad, como el VAN, el TIR, ¿cierto? La tasa de recuperación o los periodos de recuperaciones, las amortizaciones, los flujos netos, el impuesto, la utilidad antes de impuesto, la utilidad después de impuesto, los costos que voy a considerar también, ¿cierto? Los periodos de retorno, el beneficio, ¿cierto? Que es la diferencia entre el ingreso y el costo. Las reservas también, porque claramente dependiendo del tonelaje que yo tenga, dependiendo de las leyes también que yo cuente, si es un cuerpo de altas leyes o de bajas leyes, eso también va a afectar, ¿cierto? A todos estos parámetros de rentabilidad, como se los acabo de mencionar. Las tasas de producción, la vida de la mina también, que tiene que ver con el desarrollo y explotación, dependiendo que constantemente también se hacen campañas de exploración para aumentar también la vida de la mina. Tienen que pensar que la vida de la mina también está sujeta al precio del cobre, por otro lado. Y la vida de la mina, generalmente las minas pueden durar de hasta 35, 20, 100 años, 70 años, ¿cierto? Dependiendo, ¿cierto?
de los distintos recursos y reservas por los cuales se puedan contar, la productividad, el costo de mina, de los posibles métodos a aplicar. Y acá claramente es lo que conversábamos al principio, que hay métodos de explotación que algunos son más caros, otros son más económicos y eso depende también, como dije, de las distintas variables que yo vaya a utilizar o de las que cuente inicialmente, porque es quizás si no tengo la suficientemente tecnología, si lo queremos ver así, el nivel de mecanización también, quizás tenga que optar en este caso por otros equipos, por otras geometrías, ¿cierto? Los cuales claramente van a ver afectada, ¿cierto? El beneficio que yo voy a obtener, producto que los costos van a aumentar. Factores tecnológicos. Se busca una mejor combinación entre las condiciones naturales y el método. Por un lado, el porcentaje de recuperación de mineral que también le voy a hacer, en este caso, al proyecto, los porcentajes de dilución también, que no queremos también, no queremos diluir, ¿cierto? En este caso, o combinar propiamente tal el mineral con material estéril, o materiales, ¿cierto? De baja ley en algunos casos. La flexibilidad también a los cambios de interpretación o condiciones, el ser selectivo, ya acá aparecen cositas como el porcentaje de recuperación que tiene cada uno de los métodos y la selectividad misma también, si yo soy más selectivo o menos selectivo. Y por último, el capital, la mano de obra y el nivel de mecanización también por el cual nosotros contemos. Y por último, y no menos importantes claramente, tiene que ver con los factores medioambientales. Ya, no solo en este caso los físicos, sino que también los económicos, políticos y sociales. Control de excavaciones para mantener la integridad misma de la seguridad, la subsidencia, o sea, también, ¿cierto? Este fenómeno asociado muy al método de block caving, ¿cierto? Que tiene que ver con los efectos que se provocan en superficie, el control atmosférico, la parte de la ventilación, ¿cierto? Los caudales de aire, control de la calidad del aire, ¿cierto? El calor, humedad, la misma fuerza laboral, ¿cierto? Los contratos también, que también aquí, sobre todo en esta zona de la segunda región, también cada cierto tiempo, ¿cierto? Producen algún tipo de movilización, capacitaciones, salud, seguridad, la calidad de la vida también propia de los trabajadores o de la periferia de donde se encuentra, en este caso, la faena, condiciones de comunidad también. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo, el ABRA, en este caso, también trabaja muy cercano, en este caso, a la comunidad al pueblito, ¿cierto?, de Conchiviejo. Y acá tenemos algunas características, si se dan cuenta, tengo la planta de producción, tengo en este caso un sistema de extracción vertical, tengo el rajo propiamente tal, hay un cuerpo también que tiene una cierta inclinación, hay subniveles de perforación, hay piques de traspaso, está el skip, ¿cierto? Está también en este caso el crusher que tiene que ser el chancador, ¿cierto? Hay redes de ventilación, hay rampas de transporte también. Se están haciendo nuevas campañas de exploración también para obtener, ¿cierto? Y ver si efectivamente hay futuras reservas también. Ya, acceso horizontal, excavación horizontal de acceso a la mina. Los piques son excavaciones verticales de acceso a la mina. Las chimeneas, excavaciones subverticales, dedicadas en este caso verticales, ¿cierto? Al traspaso del mineral, personas en algunas de las ocasiones utilizadas como cara libre. Rampas son excavaciones horizontales orientadas en espiral, ¿cierto? Con el propósito de conectar dos niveles o acceder a la mina. Corresponde en este caso las cámaras a las unidades básicas de explotación de las cuales se extrae el mineral. En algunos casos estas cámaras son rellenadas, ¿cierto? Con material estéril. Y acá tenemos un pequeño cuadro, ¿cierto? Con respecto a la clasificación, tenemos los métodos naturalmente soportados, como pueden ser el room and pillar o el sublevel stopping, cámaras abiertas. Tenemos los artificialmente soportados, como puede ser el corte y relleno, el shrinkage stopping, el bench and fill, y los no soportados como el sublevel caving y el block caving, ¿cierto? Que son métodos de hundimiento.
Aquí tenemos también otra clasificación, casorones autosoportados, casorones soportados y con hundimiento como lo veníamos conversando recién. En resumen, las características o factores necesarios a considerar para la selección de un método de explotación son desde las características espaciales del rajo versus subterránea hasta las condiciones geológicas e hidrogeológicas, consideraciones geotécnicas, consideraciones económicas también muy relevantes, los factores tecnológicos y nuestro último factor que es la parte medioambiental, que es también sumamente importante. ¿Ya? Ahora vamos a empezar, en este caso, con la clasificación que vimos recién, que es naturalmente soportados, con el room and pillar, o también llamado cámara y pilares. ¿Ya? El método se conoce en castellano como caserones y pilares, aunque casi siempre se utiliza su nombre en inglés. Mediante este método se explota el 60% de las minas subterráneas de minerales distintos al carbón en Estados Unidos, del 80 al 90%, ¿cierto?, de las minas del carbón. De hecho, en Europa, en España, también cámara y pilares, ¿cierto? O el Roman Pillar se utiliza también para la extracción, bueno, se utilizaba en ese tiempo, ¿cierto?, para la extracción del carbón. Ustedes tienen que pensar que, bueno, Europa y, bueno, Chile ahora también está en el proceso de ¿cómo se llama?, de descarbonización también del carbón. El método posee variantes denominadas el Stop and Pillar y el Post Pillar Mining. Ya, este método de explotación es el único aplicable en el caso de yacimientos tabulares, horizontales o subhorizontales, con inclinaciones de hasta 30 a 40 grados. Se trata por lo general de depósitos estratificados de origen sedimentario. Aquí también tenemos algunas imágenes con respecto al método del Roman Pillar. Si se dan cuenta, podemos ver los pilares, ¿cierto? Podemos ver perforaciones también de manera vertical. Lo que se puede observar ahí en color celeste, ¿cierto?, es el mineral. En este caso, recuerden que los pilares, en el caso del Roman Pillar, están hechos de mineral. Entonces, la idea también es tratar de encontrar un equilibrio, porque si yo trato de maximizar la recuperación de los pilares, claramente porque es mineral y me conviene extraerlo, puedo afectar en este caso a la sustentabilidad misma de esa cámara de explotación. Entonces, ese es como una de las desventajas o limitantes, por así decirlo, con respecto al Roman Pillar. Y ahí aparecen conceptos como eso los mencionaba al principio, de la razón areal de extracción, ¿cierto? O del grado de sustentabilidad ese, del factor de seguridad, porque si yo veo que el factor de seguridad para ese pilar es de 2.5, quizás me da un margen en este caso de poder bajarlo un poco más, ¿cierto? Para aumentar en este caso la recuperación del mineral que se encuentra propiamente tal en ese pilar y la cámara de explotación. Ya tenemos el piso, tenemos las rampas, tenemos algunos accesos también, ¿cierto? Tenemos bancos verticales también, perforaciones de manera horizontal, están los equipos también, en este caso un jumbo que está haciendo las perforaciones de manera horizontal, ¿ya? Cuerpos mineralizados con potencias mayores a 10 metros y menores a 30 metros se explotan por subniveles desde el techo al piso también, ¿cierto? Podemos utilizar la técnica de los subniveles. Aquí también tenemos otras imágenes también, si se dan cuenta, bueno, ahí hay un grado de inclinación bastante considerable. Dice baja dilución, generalmente la dilución asociada al método de Roman Pillar también es baja, menor a un 5%, pero también la recuperación es menor a un 75% en este caso, y justamente por lo que comentamos, porque los pilares no podemos recuperar efectivamente todo el material, en este caso del pilar, porque se va a producir en este caso un colapso, un debilitamiento estructural de esa cámara de explotación, y los costos de producción más o menos rondan entre los 10 a 20 dólares por tonelada. Algunos principios consisten en lo esencial en excavar lo más posible el cuerpo mineralizado. Las dimensiones de los caserones y de los pilares dependen de la mayor o menor competencia, ¿cierto?, que tiene la roca sobrepuesta. Tiene que ver con la estabilidad del techo. Y también de la roca mineralizada, estabilidad de los pilares. Como asimismo del espesor del manto, ¿cierto?, el manto mineralizado, y de las presiones existentes. Por eso siempre es bueno
evaluar la resistencia misma que ofrece el pilar, que depende de su ancho, de su alto, ¿cierto? De la relación entre el largo y el ancho, depende de la densidad, depende del RMR, ¿cierto? Depende de la resistencia a la compresión simple y de ese esfuerzo vertical, ¿cierto? Que también viene influenciado tanto por la profundidad como en este caso como la densidad. Igual podríamos hacer algunos ejercicios de cómo determinar el factor de seguridad de los pilares, pero eso siempre y cuando nos dé el tiempo, en este caso, como dije, es bastante poquito el tiempo que nos dan para poder abarcar un poco más de materia, pero tratemos de ver si por último planteamos algún tipo de ejercicio. Ustedes también me hacen los comentarios para que puedan, en este caso, y la retroalimentación, para poder seguir generando más material. Por lo general los pilares se distribuyen en una posición de arreglo lo más regular posible. O sea, eso quiere decir que justamente como una malla, ¿cierto? Van espaciados tanto en sus distintas direcciones de una manera regular. Pero también existe la distribución de pilares irregulares, ¿cierto? Y pueden tener una sección circular, cuadrada o rectangular, semejando, ¿cierto?, un muro. Los caserones abiertos tienen forma rectangular y cuadrada, ¿ya? Al término de la explotación de un área determinada, es posible recuperar al menos parcialmente un cierto porcentaje de los pilares, que es lo que veníamos conversando. Se dan cuenta que ahí hay un LHD, ¿cierto? Lo más probable es que esa distribución de pilares sea de manera irregular, dependiendo del valor del mineral que se está extrayendo. Claro, porque al final, como dijimos, lo ideal sería recuperar el 100%, pero no se puede porque eso viene comprometido en este caso la estabilidad estructural de esa cámara de explotación, pero sí quizás podemos extraer hasta cierto punto producto de que hay un valor económico asociado a ese mineral. El control de las leyes es primordial y más importante que un diseño minero y ventilación. Resulta un diseño ad hoc, ¿cierto? Con pilares de baja ley no recuperables, perdón. Y ahí hay un modelo de bloques, lo más probable es que el color rojo, ¿cierto?, esté asociado a los minerales de alta ley, el color azul quizá a minerales de mediana ley y quizá el color verde estará asociado, según esa paleta de colores, a minerales de más baja ley. Ya, también vamos a hacer un videito cortito para poder aprender a crear leyendas de colores y exportar esa información para la construcción de curvas tonelaje-ley. Desarrollos. En los cuerpos mineralizados de inclinación cercana a la horizontal se requieren mínimos desarrollos. De hecho, es como lo ideal es tener cuerpos mineralizados de manera horizontal, rondando los 0 grados, pero claramente porque se hacen menos desarrollos. Previos a la explotación propiamente tal. Casi siempre es posible utilizar como vías de accesos y transporte de mineral los mismos caserones ya explotados. En el caso de cuerpos de mayor inclinación, como lo podemos ver en la figura, donde las pendientes no permiten la circulación de los equipos de carga y transporte sobre los neumáticos, es necesario desarrollar con anterioridad niveles horizontales, ¿cierto? Espaciados regularmente según la vertical y orientados según este rumbo del manteo. En el caso del arranque, ¿cierto? La perforación y tronadura de producción se realiza según las prácticas habituales que se aplican en el avance de túnel y galerías. Dependiendo del espesor del manto, vale decir del espacio disponible, el nivel de mecanización que es posible utilizar, incluye desde la perforación manual, ¿cierto? Si podemos utilizar la perforación manual, hasta jumbos mecanizados de gran tamaño con 2, 3 brazos, también como lo podemos observar acá. En presencia de mantos de gran potencia, espesores, ¿cierto? La operación de arranque se realiza en dos etapas. Por un lado, se extrae la parte superior del manto según la modalidad antes indicada, ¿cierto? Luego se recupera la tajada inferior mediante una operación de banqueo como en una mina a cielo abierto. De hecho, es como el sistema de banqueo, de banco, ¿cierto? Como lo dice ahí, para poder recuperar esa tajada inferior. En el caso del cargueo y transporte asociados al método Room and Pillar, el mineral tronado se carga directamente en los frentes de trabajo, de presencia con equipos cargadores diésel montados sobre neumáticos. El espesor de los mantos, las dimensiones de los espacios y los accesos, como dijimos, ¿cierto?, vienen determinados
¿cierto? Con esta capacidad productiva y determinan también el nivel de mecanización posible a utilizar. En los mantos de gran potencia, sin problemas de espacio, se utilizan cargadores frontales, camiones normales e incluso con restricciones de espacio se prefieren cargadores, en este caso los LHD, conjuntamente con camiones especiales, de bajo perfil. Y acá tenemos algunos ejemplos, en este caso de los LHD, Load Haul Dump, ¿cierto? Con la capacidad, por ejemplo, algunos tienen una capacidad de balde más o menos de carga útil nominal de 10 toneladas, 38 toneladas, ¿cierto? 7 toneladas, ¿cierto? Dependiendo de la envergadura y del modelo también que nosotros vayamos a trabajar, ¿ya? Y también me entrega, por ejemplo, los kilowatts, ya que tiene que ver con la potencia también, bastante relevante cuando ustedes de repente quieren calcular caudales de los equipos, según la normativa, ¿cierto? Del Decreto Supremo 132. Ventilación. La gran extensión horizontal que pueden alcanzar los laboreos y el uso intensivo de equipos diésel hacen necesario implementar siempre un sistema de ventilación que puede hacer llegar bastante complejo. De hecho, ustedes utilizan mucho el programa y nosotros también el Benzim, ¿cierto? Para poder simular los caudales de aire, las direcciones de los flujos de aire, algunos reguladores, ¿cierto? También permite diseñar y de hecho se puede exportar en este caso información de las labores subterráneas, se puede exportar también el Benzim. De hecho, lo que ustedes pueden hacer en software como por ejemplo el 5D Planner se pueden exportar realmente al Benzim, ¿ya? En la mayoría de los casos resulta indispensable instalar sistemas de ventilación secundaria utilizando ductos de ventilación, ¿cierto? Como lo hace el programita, y ventiladores auxiliares, ¿cierto? Pueden ver la curva del ventilador, el punto operativo, ¿cierto? Ubicados en las proximidades de los frentes de trabajo. En el caso de fortificación, ¿cierto? Los yacimientos estratificados requieren un riguroso control de la estabilidad del techo. El riesgo de los derrumbes o desplomes de material está siempre presente y se recurre por lo general al apernado sistemático del techo, ¿cierto? Ustedes también en asignaturas previas, ¿cierto? Vieron los distintos sistemas de fortificación, pasivos, activos, los distintos pernos de anclaje como el echada de cemento, el helicoidal, el perno de resina, el split set, el Suelex, ¿cierto? Las mallas también, los marcos de acero, los marcos de madera, ¿cierto? También se estima necesario que es posible reforzar o fortificar los pilares mediante pernos, cables e incluso un ensunchado de cintas metálicas también que se han visto. Ya, en resumen, se consideran los siguientes elementos de fortificación: apernado sistemático, pernos de roca, ¿cierto? Lechados de columna completa, anclados de manera mecánicamente, ¿cierto? De manera puntual, de 5 octavos, 3 cuartos, 1 cuarto de pulgadas de diámetro, entre 7, 9, 17 y 26 toneladas de resistencia y posicionados al 50% de su resistencia. Acá tenemos las planchuelas también de 6 pulgadas, 150 milímetros, de 1 cuarto, ¿cierto? A 3 cuartos pulgadas de espesor, más o menos como se puede ver en la imagen, son planas o como campanas que distribuyen el esfuerzo de la roca en el collar del perno a través de una tuerca malla que puede instalarse entre los pernos, ¿cierto? Tenemos una tuerca, tenemos un grado de acero, tenemos la planchuela Vulcano, ¿cierto? La mejor del mercado, como dice ahí. Tenemos también ya la calidad del acero y el tipo de perno, ¿cierto? Tenemos una copla para la barra helicoidal, ¿cierto? Para largos superiores, en este caso de 12 metros, de optimización de retazos. La resistencia de pernos disminuye con el tiempo y puede ser necesario tensarlos nuevamente o reemplazarlos durante la vida de la operación. Comentarios con respecto en este caso al método Ruhmann-Pillard. En mantos de un espesor importante y de inclinación cercana a la horizontal, el método Ruhmann-Pillard puede adoptar un alto grado de mecanización, operacionalmente muy eficiente y con una alta capacidad productiva. La disposición y diseño de las labores es bastante simple y esquemática, permitiendo con facilidad el desarrollo simultáneo, ¿cierto? Al mismo tiempo, de diferentes áreas productivas,
no requiere de grandes inversiones en el desarrollo de producción. Permite una explotación mucho más selectiva, dado que siempre existe la posibilidad de dejar como pilares los sectores de más baja ley. Claramente, si hay zonas de alta ley, tratar de recuperar lo más posible y en las partes de baja ley quizás tratar de dejar los pilares, ¿cierto? De manera de poder sustentar, ¿cierto? La estabilidad del caserón como lo habíamos conversado. La recuperación del yacimiento es uno de los puntos débiles de este método, ¿cierto? La recuperación, producto de los pilares. Una porción importante del mineral necesariamente debe dejarse como pilares. En cuanto a la dilución, se puede manejar a un nivel muy bajo, controlando la estabilidad tanto del techo y la correcta ejecución de los diagramas de disparos, ¿ya? Baja dilución, generalmente menor al 5%. Recuerden que este solamente es un dato. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, dependiendo del proyecto. La recuperación también es baja, menores a 75%, y la calidad de la roca, caja y mineral deben ser competentes. Ahí tenemos una imagen del Room and Pillar Mining. Otras características, es un método barato, productivo, fácil de mecanizar y simple de diseñar. Se usan depósitos horizontales o subhorizontales hasta 40 grados, 30 grados incluso también lo habla la literatura, en una roca razonablemente competente, espesores mayores a 2 metros y menores a 30 metros en carbón. Sal, potasio, calizas. En algunos casos puede considerarse mantos de mayor potencia. Consideraciones de diseño, la profundidad de la mina, el espesor del depósito, la resistencia de los pilares, que lo conversamos, que también podemos hacer ejercicios de eso, y la estabilidad del techo. Objetivo, ¿cierto? Extraer la cantidad máxima de mineral compatible con las condiciones seguras de explotación, ¿cierto? Recordemos que esos ciertos se explotan por sus niveles desde el techo al piso, los pilares pueden recuperarse, hay un relleno también que es el backfill en minas no de carbón, ¿cierto? Un retroceso que es en minas de carbón, permitiendo, ¿cierto?, esta subsidencia. También tenemos una imagen asociada al diseño de los pilares. La metodología, más simple de diseño de pilares asume que el esfuerzo en el pilar está distribuido uniformemente y que es igual al esfuerzo geostático vertical original dividido por la razón entre el área del pilar y el área original, ¿cierto? Ese concepto de área tributaria, ¿cierto? Este es un esquema típico de los pilares, ¿cierto? En una explotación Room Pillar, ¿cierto? Tenemos la luz, que es la distancia que existe entre pilar y pilar. Si nos llegaran a preguntar que si existe algún método cuya característica principal es que funcionan como autosoportante o autoportante, ¿eso a qué método se atribuiría? No se atribuye a un método block caving, ni a un cut and fill, ni a un sublevel caving. Se atribuiría, ¿cierto?, al concepto del room and pillar, señores, para que igual lo tengamos en cuenta. Room and pillar, ¿cierto? Autosoportante, ¿cierto? O autoportante también lo pueden encontrar. El otro concepto importante también que no debemos olvidar es la luz, ya que, por ejemplo, en el caso del Room and Pillar, ¿cierto? La luz, ¿cierto?, que es la distancia que existe entre pilar y pilar, hace referencia a un espacio delimitado para el movimiento pleno y seguro de los vehículos, señores. ¿Y qué más podemos agregar en este caso? Bueno, también hemos conversado con respecto a en este caso, la razón arial de extracción, que mientras esta razón arial de extracción sea que varía entre 0 y 100, si lo queremos ver así, no sé, si llega a ser del 70%, significa que yo voy a estar recuperando mayoritariamente más mineral, por así decirlo. ¿Cierto? La razón arial de extracción. Pero si esta razón arial de extracción llega a ser máxima, no sé, de un 90%, quizás voy a ver comprometida en este caso la estabilidad del caserón, producto de que los caserones van a ser mucho más delgados. Y en este caso, el grado de sustentabilidad está relacionado con el área de los pilares también. Mientras más anchos sean los pilares, mucha más segura va a ser la cámara de explotación, pero menor recuperación voy a tener. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan. Que claro, a mí me conviene tener una razón arial de extracción porque voy a estar, en este caso, recuperando mayor mineral.
pero voy a ver comprometida en este caso la estabilidad de los pilares y de la cámara, producto de que los pilares van a ser mucho más delgados, y ahí aparece el concepto del factor de seguridad. Caso contrario, con la sustentabilidad, que tiene que ver con el área de los pilares, si la sustentabilidad es más grande, no sé, de un 70%, de un cierto 80%, los pilares van a ser más anchos, voy a aumentar la seguridad de la cámara y de los pilares, pero voy a estar recuperando menor mineral. Entonces, tenemos que tener claro de cuál es la función o rasgo, por ejemplo, que cumple el ancho o la porción que se le entrega a un pilar en el método del Roman Pillar. En este caso es que existe una relación de seguridad y recuperación que se mide, ¿cierto?, bajo este concepto del factor de seguridad, amigos míos. Bloques de rocas que se dejan sin explotar para garantizar la estabilidad de la explotación, y la forma y tamaños de ellos depende de las características del yacimiento. El fallamiento ocurre cuando estos esfuerzos exceden la resistencia a la compresión del pilar de roca. Claro, cuando ya el esfuerzo vertical es mayor, en este caso a la resistencia misma que ofrece el pilar, se va a producir algún tipo de fallamiento, como lo dice ahí. Aquí tenemos algunas unidades de medida también utilizadas para los ejercicios, los megapascales, que son los mismos que los newton partido por metro cuadrado. En esta aproximación no se considera ni la extensión, profundidad del área explotada, componentes del esfuerzo paralelos al estrato, propiedades de deformación del pilar, techo y suelo, posición de los pilares en el área explotada. La resistencia del pilar se calcula a partir de las características geométricas, ancho y alto, y test de laboratorio o estudios estadísticos empíricos. Normalmente, en la explotación se separan zonas dejando muros entre ellas, ¿ya? Aquí tenemos el Roman Pillar clásico, ¿cierto? Tenemos los equipos tanto de carguillo y transporte, tenemos camiones bajo perfiles, tenemos Jumbo también que están perforando también, tenemos LHD, tenemos Simba que están perforando de manera radialmente, tenemos el sistema de banco también, ¿cierto? Verticales, ¿cierto? Y dice, cuerpos mineralizados mantiformes y de baja potencia, la calidad de la roca, caja y mineral pueden ser competentes, como lo habíamos conversado. Se dejan pilares para mantener el techo de las paredes estables. Se deben diseñar los pilares y los caserones para maximizar la recuperación de este mineral. Los cuerpos mineralizados con potencias mayores a 10 centímetros y menores a 30 se explotan por subniveles desde el techo al piso, desde arriba hacia abajo. Las bajas diluciones, bajas recuperaciones y un costo de producción más o menos entre 10 a 20 dólares la tonelada. El post-pilar mining, si nos damos cuenta acá, de nuevo tenemos equipos de camiones de bajo perfil, tenemos en este caso cargadores frontales, tenemos LHD, tenemos en este caso un jumbo, un boomer, ¿cierto? Y variaciones es una variación del método Roman Pillar, cuerpos con potencias mayores a 30 metros e inclinados menores a 20 grados, ya menores a 20 grados, ojo con eso. Comienzan en la parte inferior, en este caso del cuerpo mineralizado, y se extienden en vertical por subniveles, ¿ya? Una vez realizada la perforación, tronadura, carguillo y transporte, el mineral se procede, y miren acá, a rellenar el caserón, típicamente con las colas de relaves mezcladas con cemento, ¿cierto? Y quizás algún tipo de aditivo también, pero en este caso habla de las colas y cemento. Y el relleno, que está debajo, ¿cierto?, aumenta el confinamiento, permitiendo diseñar con un menor factor de seguridad, claramente. Entonces eso me conviene. O sea, se entiende que el factor de seguridad, si es bajo a 1, es inestable estructuralmente. Pero esto me permite trabajar con un factor de seguridad bajo. Eso quiero que entiendan, ¿ya? Por lo tanto, maximizar justamente la recuperación, ¿ya? Aquí tenemos el stop and pillar también, ya que tiene un grado de inclinación y necesita un grado de mecanización mucho más alto. Algunas ventajas también, el método hasta cierto punto es selectivo, es decir, zonas más pobres pueden no explotarse sin afectar mayoritariamente a la aplicabilidad del método. En yacimientos importantes puede llegarse a una mecanización bien completa, lo que reduce ampliamente los costos de explotación. Actualmente, con el avance de la técnica de sostenimiento del techo, pueden explotarse caserones de luces, la luz, la distancia que existe entre pilar y pilar, amplias con bastante seguridad. Permite la explotación sin problema de cuerpos mineralizados ubicados paralelamente o separados por zonas estériles.
la recuperación del yacimiento, aún no siendo, nunca va a ser 100% porque siempre tenemos que dejar pilares de minerales, puede llegarse a una recuperación satisfactoria del orden incluso, miren, de un 80 a un 90% en el mejor de los casos. Desventaja con respecto a este método: si el yacimiento presenta una mineralización irregular, tanto corrida como en potencia, ¿cierto? El espesor podría llegar a afectar la explotación, limitando mucho la planificación del método, como así mismo la perforación, provocar problemas en este caso en el carguío, sobre todo para las posibles mecanizaciones que se vayan a realizar, problemas de manteo del yacimiento cuando el manteo está muy cerca de un manteo crítico. Imagínense, ya son 45 grados de inclinación, bastante considerable. Se producen problemas para el movimiento del mineral en los caserones, y aún este problema es más grave si se trata de mantos angostos, ¿ya? En el caso de mantos potentes hay problemas de mecanización, de la perforación, lo que se traduce en dificultades y movilidades al usar equipos pesados de perforación, ¿ya? La dilución de la ley es un problema que es muy importante y que en casos de techos débiles puede ser causa de que llegue a limitar la aplicación del método. Claro, porque si el techo es débil, voy a estar diluyendo, combinando en este caso el estéril con el mineral, que es lo que no quiero. Fortificación del techo. En ciertos casos, cuando no es posible controlar el techo y es necesario llevar cazadores muy angostos, puede concluirse en un cambio del método de explotación por otro más adecuado, o emplear un método combinado. Por ejemplo, el Roman Pillar con el Chingrei, ¿cierto? Que es el acortamiento. Problemas de recuperación del yacimiento muy baja, y se debe pensar en otro método, si es que llegara a pasar esto, señores. Aquí también tenemos un resumen con respecto al método, ¿cierto? Aquí me habla de potencias también óptimas, me habla del buzamiento también, idealmente menores a 30 grados, horizontales como óptimo, perdón, y aceptables menores a 30 grados. Me interesa que sea lo más horizontal posible. Lo mismo con la resistencia tanto del techo, me interesa que óptimamente la resistencia sea mucho mayor, por ejemplo. Lo mismo en este caso con la fracturación, que sea más baja, lo óptimo. Que las profundidades también en este caso sean menores a 600 metros, ¿cierto? En este caso el comportamiento tenso de forma nacional, elástico preferentemente, y tamaños cualquiera también, y otras características de importancia para nosotros. Actualmente la estimación de la resistencia de un pilar se realiza mediante fórmulas empíricas que relacionan, la resistencia de la geometría del pilar, ¿cierto? Escalamiento en función de la calidad geotécnica del macizo rocoso. Se dan cuenta que al final esta representación a escala cumple también un poquitito con la relación que existe cuando uno quiere normalizar un testigo o una probeta, ¿cierto? En función del diámetro, ¿cierto? La altura, que la altura debería ser 2 o 2,5 veces el diámetro. Hay un ancho del pilar y hay una altura del pilar también que debemos considerar, ¿ya? Y que mientras más ancho sea y menos alto, mayor resistencia va a ofrecer el pilar, ¿ya? Acá tenemos otras fotografías, ¿cierto? Con respecto a esto. Sistemas de ventilaciones, rampas en este caso de transporte, y propiamente tal la zona mineralizada. ¿Ya? Ahora pasamos al método del sublevel stopping, que en este caso cae en la categoría también de cámaras abiertas. Y los sublevel stopping dice un cuerpo tabular o vertical o subvertical de mayor potencia. El mineral es arrancado a partir de subniveles de perforación, estos SNP, mediante disparos efectuados en planos verticales. Ya, por un lado, si se dan cuenta, ahí tenemos dos subniveles de perforación, tenemos una zanja también, donde nosotros podemos recoger el material que es fragmentado, ¿cierto? Y volado por los subniveles de perforación. Ahí hay un equipo que puede ser el SIGMA, que hace una especie de perforaciones de manera radial, lo que se conoce también como los DDR, diagrama de disparo radial. Tenemos también un sistema mecanizado para poder sacar todo este mineral hacia la superficie. Ahí vemos, por ejemplo, que ese cuerpo que se encuentra ahí, ¿cierto?, tiene un espesor más o menos superior a 10 metros. También hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con las técnicas del diagrama de disparo radial, porque generalmente en esas partes laterales, si los queremos ver así, donde está la roca caja y la roca mineral, se producen problemas de dilución.
Sublevel Stopping, SLS, cuerpos de forma tabular, verticales o subverticales, a diferencia, por ejemplo, del Roman Pillar, de gran espesor, por lo general superiores a 10 metros. Es deseable que los bordes o contacto de los cuerpos mineralizados sean regulares. También es posible aplicarlo en yacimientos masivos o de mantos de gran potencia, subdividiendo el macizo mineralizado en caserones separados por pilares para que posteriormente, ¿cierto?, se puedan recuperar. Ya, tanto la roca mineralizada como la roca circundante deben presentar buenas condiciones de estabilidad, vale decir, deben ser suficientemente competentes y autosoportantes, señores. Se utilizan tiros radiales, ¿cierto? Que es la técnica de los DDR, ¿cierto? De los diagramas de disparo radiales, o paralelos, ¿cierto? También llamado los LBH, que son estos tiros largos de Long Blast Hole, ¿cierto? Que pueden alcanzar entre los 30 a 70 metros también de largo. Queda una cámara vacía, si se dan cuenta, porque se explota toda esa tajada. Luego de la explotación, el mineral se extrae a través de estocadas de carguío, puntos de extracción, ¿cierto?, los cuales son perpendiculares en la base del caserón. Cuerpos masivos, vetas estrechas, subverticales, buzamientos, ¿cierto?, en este caso del 60 grados, como dice ahí, ya en el caso de que sean subverticales, con una inclinación mayor a 60, dice ahí. Roca competente, recuperación alta. Algunos principios, el sublevel stopping, ¿cierto? Es un método en el cual se excava el mineral por tajadas verticales, dejando el caserón vacío, por lo general de grandes dimensiones y particularmente en el sentido vertical. El mineral arrancado se recolecta en embudos o zanjas. Bueno, las fotografías que habíamos visto anteriormente, si no me equivoco, eran zanjas receptoras. De hecho, Chuquicamata también utiliza zanjas, no embudos, pese a que los embudos son mucho más seguros, pero las zanjas son mucho más productivas, emplazadas en la base del caserón de donde se extrae. La expresión sublevel hace referencia a las galerías o subniveles a partir de las cuales se realiza la operación de arranque del mineral. Aquí vemos, por ejemplo, una fotografía ya de las distintas partes, en este caso de una cámara, ¿cierto? El sublevel stopping es un método en el cual se excava el mineral por tajadas verticales, dejando el caserón vacío, por lo general de grandes dimensiones, ¿cierto?, en el sentido vertical. El mineral arrancado se recolecta en embudos y en zanjas. Si se dan cuenta, eso que está ahí es una zanja receptora. Tiene un ángulo de inclinación, ¿cierto?, más o menos a zanja de 45 grados. Están los SNP, que son estos subniveles de perforación. Se dan cuenta que hay una especie de sistema de banco invertido también, que lo pueden ver. Ahí está la galería de la zanja, está la estocada de carguío, hay chimeneas de ventilación, está la parte del nivel base, ¿cierto?, que es de carguío de producción. Hay otra parte que es un punto de descarga del pique, ¿cierto?, chimeneas o piques de traspaso, ¿cierto?, la descarga del buzón, nivel de transporte principal, subniveles de ventilación, chimeneas de ventilación, como se los mencioné. ¿Ya? Aquí también tenemos, por ejemplo, otra vez zanja, ¿cierto? Un nivel base o nivel de producción consiste en una galería de transporte y estocadas de carguío que permiten habilitar los puntos de extracción. Una chimenea o rampa de acceso a los subniveles de perforación emplazada en el límite posterior del caserón. Una chimenea a partir de la cual se excava el corte inicial, o una cámara de compensación, slot, dice ahí, que sirve de cara libre. Se dan cuenta que ahí funciona el principio de nuevo de la cara libre, de las primeras tronaduras de producción. ¿Se dan cuenta? Y luego ya voy haciendo el corte en tajadas. El arranque. En la versión convencional se perforan tiros radiales, abanicos, DDRs, a partir de los subniveles dispuestos para esos fines. Se tratan de tiros largos, hasta 30 metros, de 2 a 3 pulgadas de diámetro, perforados de preferencia con yumbos radiales, electrohidráulicos, ¿cierto?, y barras de extensión. La versión del LBH se perforan de tiros de gran diámetro, en este caso de 4,5 a 6,5 pulgadas en algunos casos, en lo posible paralelos y de hasta 80 metros de longitud. Se utiliza el equipo de el martillo en el fondo, ¿cierto? A diferencia quizás cuando los jumbos están perforando, en este caso del sistema, no sé, un diagrama de disparo, por ejemplo, convencional, quizás eso es martillo en cabeza.
Las operaciones de perforación y tronadura se pueden manejar en este caso en forma continua e independiente. Se pueden barrenar con anticipación un gran número de abanicos, los que posteriormente se van quemando según los requerimientos del programa de producción. Manejo del mineral. En su modalidad más antigua, el mineral arrancado se carga directamente a carros, ¿cierto? A través de buzones dispuestos en la base del caserón. La presencia de bolones, ¿cierto? Tamaños, sobre tamaños, por así decirlo, de roca, frecuentemente en este método es un problema bastante complicado, dice acá, de que no es posible reducir el tamaño en los buzones. También es posible la utilización de scrappers, ¿cierto? Para extraer el mineral y luego arrastrarlo. Y cargarlo en carros de ferrocarril. En este caso, el manejo del material grueso o sobre tamaño es mucho más simple. Acá tenemos, ¿cierto?, el equipo que estábamos conversando recién. Hoy en día se utilizan preferentemente equipos LHD para la extracción, cargueo y transporte del mineral hacia las estaciones de traspaso, donde es cargado en carros o camiones, ¿cierto?, de bajo perfil para el transporte final a la superficie, ¿ya? O pasan por un chancador o pueden salir por las correas transportadoras también. En el caso de la ventilación, la utilización generalizada hoy en día de equipos cargadores diésel LHD para el manejo del mineral exige disponer una adecuada ventilación en los niveles de producción. Para tal propósito se utilizan las galerías de accesos ubicadas en los límites del caserón. El aire es inyectado por una de estas galerías, luego recorrer el nivel de extraído por la otra. Los subniveles de perforación se ventilan desviando parte del flujo de aire hacia chimeneas o rampas de acceso de subniveles. En el caso de la fortificación, como fuera señalado anteriormente, la aplicación de este método exige buenas condiciones de estabilidad, tanto en la roca mineralizada como en la roca caja circundante. No requiere, por lo tanto, una utilización intensiva o sistemática de elementos de refuerzo. Eso no quiere decir también, amigos míos, de que no tiene que existir fortificación, porque incluso la legislación lo dice en el Reglamento de Seguridad Minera, ¿cierto? El Decreto Supremo 132, dice que antes de comenzar cualquier labor productiva yo debo fortificar previamente, ¿ya? Las galerías de producción en base a los caserones se fortifican por lo general según el requerimiento mediante pernos de lechada de cemento, mallas de acero, incluso esa capa espesores, ¿cierto?, de 2, 10 centímetros incluso de chocret, ¿cierto?, hormigón proyectado, chocrete, atendiendo a las demás condiciones locales de la roca. ¿Ya? De hecho, eso es muy bonito cuando ustedes lo pueden simular en el software Anwech y pueden colocarle ustedes una capa de espesor de este choker, ¿cierto? El cual aumenta el factor de seguridad de ese túnel, de acuerdo claramente a las condiciones de la discontinuidad y las cuñas que se pueden formar. En los subniveles de perforación se pueden utilizar localmente elementos de refuerzo provisorios cuando las condiciones de la roca así lo requieren. Comentarios. El advenimiento e innovaciones tecnológicas en cuanto a la perforación y tronadura subterránea de tiros largos de gran diámetro, LBH, ha traído consigo un significativo aumento de la popularidad de este método. En mayor volumen y complejidad, los desarrollos es compensado por la mayor eficiencia de las operaciones. La perforación, la tronadura y la extracción del mineral son operaciones que se pueden ejecutar de modo independiente entre sí. En el trazado de los límites de los caserones no se aceptan líneas sinuosas. En el marco de esos límites pueden quedar incorporados sectores de baja ley, como asimismo quedar excluidos otros de alta ley. En este sentido, el método sublevel stopping es poco selectivo, esencialmente sobre todo en su versión moderna de los tiros largos o también llamados LBH. Algunas características con respecto al SBS: alta producción, aplicables en cuerpos largos, muy inclinados, idealmente verticales, regulares y con roca mineral y caja competente, una productividad entre 10 a 40 toneladas por hombre turno. Cada caserón puede producir 25.000 toneladas por mes, intensivo en desarrollo, pero todos son hechos en mineral. Método no es selectivo, los cuerpos tienen que ser regulares y uno de los métodos subterráneos de más bajo costo también, como el block caving. Algunas características del tipo del cuerpo mineralizado: debe ser regular, grande, resistente y competente. Los muros deben autosoportarse desde 6 metros de ancho.
Cuerpos parejos y bien definidos, diluciones también, tener mucho cuidado, sobre todo en la versión moderna de los tiros largos, sin inclusiones de estériles, sin fracturas, perdón. Se truena muchas veces, inestabilidad, caserones permanentemente abiertos por un largo tiempo. Desarrollo y extracción, acceso por pique en footwall, galerías de transporte cada 40, 120 metros, solamente más o menos un rango de valores, señores, solamente recomendaciones, subniveles cada 10, 55 metros, uno sobre otro, el slot para la cara libre, ¿cierto? Que es la primera tajada. Pilares se dejan para separar los caserones que puedan recuperarse, ¿sí? También uno deja unos pilares más o menos de gran envergadura. Los embudos que cargan directamente a tren con nivel de reducción o tronadura secundaria. Embudos que cargan en tren. El embudo es como la alternativa en este caso de las zanjas receptoras, ¿ya? Parrillas de cargueos de tren, LHD, perdón, en puntos de traspaso, etc. Perforación, factores que influyen en este caso en la perforación de producción, la dureza de la roca, eso incluye la dureza, mientras más dura sea la roca, menores revoluciones por minuto voy a tener que trabajar y claramente menor productividad también voy a generar. Tamaños requeridos para traspaso, los diámetros de los tiros, pueden ser diámetros de 3 pulgadas, por ejemplo, como lo utiliza Chuquicamata. Orientación, espaciamiento, estos factores contribuyen a elegir el equipo de perforación ideal, ¿cierto? Perforación en abanico o paralelos, como lo vimos recién, diámetros más o menos, ¿cierto? De unos 170, en este caso, milímetros, que llegan a ser, bueno, un par de... Cierto diámetro 170, un par de pulgadas. Distancias entre sus niveles 45-55 y espaciamiento y parten de 6 por 6, señores. Ya, ahora hablamos sobre unas ventajas, muy favorable para la mecanización, altamente eficiente, hasta 100 toneladas, ¿cierto? Por hombre turno, tasas de producción moderadas, recuperaciones sobre el 90%, aquí sí hay una mayor recuperación con respecto al método Ruman Pillar, baja dilución también menor al 20%, aquí sí hay problemas más grandes de dilución, la perforación puede adelantarse, sí, de hecho la técnica del embudo se tiene que adelantar eso. En operaciones grandes de tronaduras semanales son frecuentemente turnos entrenados e eficientes y el mineral está disponible de manera inmediata al iniciarse la tronadura de producción. Desventajas. Intensivo en capital, bastantes desarrollos antes de iniciar la producción, no selectivo, ineficiente, ¿cierto? A bajas inclinaciones. La tronadura secundaria puede generar gases que envuelven al caserón. Algunas variantes, está la variante del BCR, que es la Vertical Creative Retreat, o tronadura con cargas esféricas en la base de hoyos verticales. El Long Hole Stopping o Big Hole Stopping o perforaciones de TH de 140 a 165 milímetros de diámetro hasta 100 metros de largo. Aquí también podemos observar las variantes que hablábamos recién, que es la variante BCR, ¿cierto? En este caso con sus tiros largos, como podemos observar, y ese cuerpo con un cierto grado de inclinación. Se utilizan cuerpos mineralizados de baja, mediana potencia, en rocas de mediana competencia también. Se utiliza la técnica de cargas controladas, en que el largo de la carga explosiva es menor a 6 veces el diámetro de perforación, ¿cierto? Carga esférica. En este sistema de explotación se requiere la construcción de estocadas y puntos de extracción, perforación de tiros largos, menores a 40 metros en el caso de BCR. Los disparos generan cortes hasta 3 metros, 10% de dilución y una recuperación menor al 80%. Aquí tenemos una diferencia entre a la izquierda de los tiros largos, los LBH, y por otro lado tenemos el sub-level stopping clásico, ¿cierto? Con su diagrama de disparo radial, con dos subniveles de perforación también que se pueden observar. El cuerpo mineralizado es dividido en diferentes caserones separados por losas o muros. La productividad también en este caso de la cámara es proporcional a su tamaño.
La estabilidad y dilución de una cámara es inversamente proporcional a su tamaño. La inclinación del cuerpo mineralizado excede el ángulo de reposo del mineral. La roca caja del mineral son competentes. Cuerpo mineralizado de paredes regulares. ¿Ya? El método long hole open stopping tiene mayor productividad, lográndose subniveles de perforación de intervalos entre 60 a 100 metros con martillos de TH, martillo en el fondo, y de 140 a 165 más o menos de diámetro, ¿cierto? Requiere una mayor regularidad, baja dilución, menor al 8%, súper bien, y una baja recuperación menor al 75%. Eso yo creo que es nuestro talón de Aquiles. Ahora pasaremos al método artificialmente soportado como es el cut and fill o corte y relleno. Por un lado, algunas características con respecto al corte y relleno es que es para cuerpos tabulares o verticales o subverticales, cuerpos irregulares, principalmente metales preciosos como el oro. De hecho, el corte y relleno está muy asociado al oro, ¿ya? Al ser tan caro, también es pagable al final la extracción del mineral. Cuerpos mineralizados con orientación vertical, potencias entre 10 a 3 metros. La roca de caja es generalmente de baja competencia. La roca mineral es de baja a media. Se realizan por subniveles de manera ascendente, o sea, subiendo desde abajo, ¿cierto?, hacia arriba. Los caserones en explotación se pueden separar por muros y hay una losa de seguridad que también entran cosas como la cohesión, el ángulo de fricción y también entran factores de seguridad para dicha losa de seguridad, de modo de aumentar, claramente acá lo dice también, la estabilidad misma del sistema minero. Los rellenos, en este caso porque se corta, uno se va comiendo el mineral y va rellenándolo, pueden ser con colas de relave, material estéril, ambos más cemento, etcétera, ¿cierto? Métodos altamente selectivos, esa es la gran ventaja que tiene el corte y relleno, por lo tanto permite explotar cuerpos de baja regularidad y continuidad espacial. Baja dilución, menor al 2%, creo que la más baja que hemos visto. Una alta recuperación, señores, mayor al 90%. Y también otra ventaja, y altos costos de producción. Eso ya es lo que nos juega en contra, que al ser uno de los métodos más caros. Y bajas productividades entre 2.000 a 4.500 toneladas por día. ¿Ya? Aquí tenemos un sistema orientado en este caso a el corte y relleno. Tenemos rampas de transporte, tenemos en este caso un relleno también en este caso, tenemos sistemas de ventilación, equipos de carguillo y transporte y de perforación, ¿cierto? Para poder extraer y ir rellenando también en este caso por otros equipos los niveles. Ahora pasamos al Chingrate Stopping, ¿cierto? Que también es un método artificialmente soportado. Es un método de explotación vertical aplicable a vetas, estructuras principales, principalmente para explotaciones menores. Cuerpo tabular o vertical o subvertical de poca potencia, ¿se dan cuenta? Ahí tienen una cierta inclinación también, como podemos ver. ¿Ya? Son vetas bastante angostas, potencias menores a 10 metros. La roca caja es de baja competencia y la de mineral de mediana a alta. Una alta dilución producto de esa inclinación, eso también nos juega un poco en contra en el sentido de que al tener una dilución alta, ¿cierto? Es producto mismo de esa inclinación. Mediana recuperación del 85%, ¿sí? Un poco menos cierto que el corte y relleno, son bastante costosos y riesgosos también, producto de esa misma inclinación que veníamos conversando. Se remueve solamente el esponjamiento, 40% del volumen, ¿cierto?, de la roca tronada. El resto se mantiene almacenado para mantener las paredes estables y proveer el piso de sistemas de perforación. Y se requiere infraestructura de producción requerida y más o menos una productividad menor a las 4.500 toneladas, ¿cierto?, por día. Ahí también podemos observar en este caso potencias menores, ¿cierto?, de mineral a 10 metros, un grado de inclinación bastante considerable, con hartos problemas de recuperación y dilución, ¿cierto?, del material. Y selectividad, ¿por qué no? Ahora pasamos al Bench and Fill, ¿cierto? Y dice es un alternativo del BCR, utilizados en cuerpos de menor competencia, mayor continuidad en la corrida.
¿ya? Acá tenemos un equipo LHD, tenemos un equipo de perforación también, tenemos algún tipo de relleno también que se va realizando de forma simultánea. Y por último, ya estaríamos pasando a los métodos no soportados, como lo puede ser el sublevel caving. Nos dice que es un cuerpo tabular o vertical o subvertical de gran espesor o potencia mayor a 40 metros, cuerpos masivos, se explota por subniveles, donde se realiza un ciclo de las operaciones unitarias de perforación y tronadura de carguillo y transporte. Consiste en hundir la roca mineral, facilitando el acceso a los LHD a través de las galerías de producción. Dilución es alta, hasta un 15%, creo que es la dilución más alta que también hemos visto, producto también de esta metodología, ¿cierto? De que va cayendo el material por gravedad, y una recuperación del 75%. Luego pasamos al block caving, ¿cierto? Y en el block caving se trata ya más de cuerpos masivos. La roca mineralizada a hundir debe ser medianamente competente y generalmente si también se inyecta agua, ¿cierto? Para poder fracturar de cierta manera esa roca y que se cumpla el propósito de que caiga a las zanjas o a los embudos. En este caso podemos ver que hay embudos, ¿cierto? Más que zanjas como los vimos en el sublevel stopping, si no me equivoco. Pero los block caving también pueden utilizar zanja. La roca estéril del techo debe ser hundible, claramente debe tener algún tipo de fracturamiento previo o la competencia de la roca debe ser baja. Si se induce el hundimiento, como acá lo dice, a la roca a través de un corte basal de 4 a 12 metros. El hundimiento se propaga a medida de que la roca es extraída por el hundimiento, claro, utilizando una infraestructura de producción. Ahí podemos ver también un sistema para la construcción de los embudos, ¿cierto? Los embudos son mucho más seguros, pero quizás menos productivos que las zanjas receptoras también, señores. Hablamos de una dilución casi del 20%, una recuperación del 75%. El mineral se escurre por efecto de la gravedad, de hecho por eso lo hace tan económico. Los embudos, se utilizan embudos receptores también, como zanjas, piques o chimeneas de traspasos, niveles de transporte, son de mediana recuperación y alta dilución, son cuerpos masivos de gran extensión y volúmenes, como el caso de Chuquicamata. Acá también tenemos un caso, ¿cierto?, de que lo más probable es que a Chuquicamata también le pase el fenómeno de subsidencia. Y acá también tenemos unas fotografías tomadas de superficie, ¿cierto?, asociadas a este fenómeno de subsidencia. No confundir con subducción, también que lo he escuchado mucho, que tiene que ver con cuando las placas, ¿cierto?, la placa oceánica se mete, ¿cierto?, en la placa sudamericana. Y eso ha sido todo por este video, espero que lo hayan entendido, lo traté de resumir lo que más pude. Así que espero que estén bien, señores, señoritas también, así que nos vemos, adiós.